Nada en especial, sino tener en cuenta simplemente que puede actuar en distintos órganos o tejidos. Y en cada uno de ellos va a desencadenar funciones también diferentes. Por ejemplo, si es metabólica, o sea, pero por cualquier proceso metabólico no es nada en especial. Proteína de gen regulatorio, expresión genética errónea. Proteína de esqueleto, hormona inmunológica. Esto la mayoría de ustedes, bastantes, nosotros también que lo hemos hecho. Canales iónicos, voltaje dependiente, ¿se acuerdan? Liberación de insulina. Cerraba canales de potasio, dijimos que ocasionaba eso, despolarización de la membrana. A consecuencia de eso, apertura de canales de calcio, voltaje dependiente. No solamente eso, pero ustedes han hecho acá también esto, su segundo caso clínico. ¿Se acuerdan su niño convulsionó? ¿Qué dijeron? Hay problemas en los canales, incluyeron benzodiazepinas, etc. Son alteraciones. Esto lo hacemos menos casi nunca nosotros nos trabajamos más con estos dos. Ligado a proteína G, acoplado a proteína G, donde se generan los segundos mensajeros. O enzimas o receptores que tienen actividad enzimática, el ejemplo clásico, por supuesto, la insulina. Es el modelo de estudio. Pero vean ustedes factores de crecimiento también, ¿no? Sino que la insulina, pues, por su propia naturaleza, por la importancia que tiene en el organismo para todos nosotros, está como modelo de estudio. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esta actividad enzimática? Recuerden que la insulina tiene capacidad de autofosforilación, pero toda la molécula no, sino la fracción beta, porque tiene treoninquinasa, tirosinquinasa. Que también lo vamos a ver después, pero ya vamos poniendo la idea a estos procesos. Esto solamente no es para que memoricen, solo como ejemplos para que se den cuenta de cómo esteroideas intracelular. Y aquí lo clásico, y aquí para que vean la excepción. ¿Ven? Tiroideas, siendo derivados de aminoácidos, tiene receptores intracelulares. Cualquiera de ellos, aquí tienen, ¿ven? La forma como pueden actuar. Aquí les he colocado un esquema, no recuerdo exactamente de qué es este, pero está bastante sintetizado. Vean la secuencia, cualquiera de ellos, este, cuatro, la cosa que entró, su receptor, receptor retinoide. ¿Dónde modifica? ADN, por supuesto. Dice transcripción de genes, síntesis de nuevas proteínas. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que tiene que ver. Ven, por ejemplo, el metabolismo que hace, aumenta mitocondrias, aumenta la actividad de la bomba sodio y potasio ATPase. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando aumenta la sodio y potasio ATPase? ¿No se comienza a abrir canales iónicos? ¿Qué pasa si se exagera? Se comporta como desacoplaje, como si fuese la ferroquinina. La proteína, la tiroideas, produce desacoplamiento. Por eso, ¿qué aumenta? Vean ustedes por acá. Dice que aumenta, por ejemplo, lipólisis. Por eso, si tenemos hipotiroidismo, vamos a bajar de peso. En cambio, en su caso clínico de 2 o 3 semanas atrás, tenía hipotiroidismo y tenía su índice de masa corporal elevado. ¿Ven? Ahí vean relaciones con los temas anteriores, lo que ahorita estamos mencionando. Igual la parte cardiovascular casi nosotros no lo tocamos mucho, como ustedes saben, pero salvo que hemos estado viendo el ejemplo anterior de la semana pasada, cuando vimos deshidratación, dijimos que aumentaba la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero también puede aumentar no solamente por deshidratación, sino también efecto de las hormonas y de entonces, eso como ejemplo. Ya, esta es la que yo he hecho en la pizarra, bueno, acá está más completo. Ven, llega la hormona esteroidea, por ejemplo, unido, por supuesto, por ejemplo, albúmina, entró, se quedó libre, la albúmina simplemente la acompañó. Una vez que llegó, ahora se les echaba los verbos, ¿no? Entra, una vez que entró, tiene una opción, unirse, ¿ven? Con sus correspondientes receptores, proteínas de shock, etc. O entrar hasta el núcleo. En cualquiera de los dos casos debe activarse. Su forma activada es la que se va a unir al ADN. En ese sitio llamado CRE, modificando la transcripción de este RNA mensajero. Que al salir va a ser traducido y va a sintetizarse proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Distintas a las que cuando no estaba, por eso nuevas proteínas. Y la respuesta biológica propia de ese proceso. Cualquiera de bueno, la mayor parte son de esta naturaleza, como ustedes conocen, de membranas, muchos de ellos.
insulina, glucagón, ADH, oxitocina, angiotensina, etcétera, etcétera. No me falta. Entonces hemos hecho misión de Pizarro, porque hemos comenzado justamente que la proteína G está hecho un trímero con su GDP, cuando entra GTP se separa, alfa se queda con GTP y es la que va a crecer la acción. Y la otra va a irse reconstruir. Es la misma. Ahí tenía que haberlo quitado, pero se me ha pasado, no sé por qué. Debe ser exceso de suelo. No me olvidé. Vean ustedes ahora, para poder comprobar lo que hemos venido diciendo los minutos antes. ¿Dónde trabajaba glucagón, dijimos? ¿En qué célula? ¿En qué órgano? ¿Cuánto me han dicho ustedes? Solo en el hígado. Solo en el hígado. Y miren lo curioso, solo trabaja con proteína GS. No tiene otra forma de trabajo. Es una de las poquísimas que de alguna forma podríamos decir son prácticamente exclusivas junto con la somatostatina. Los dos trabajan solo con proteína G. Cada uno hace función distinta, por supuesto. ¿Ven? Estamos dando el mismo tipo de proteína G, pero las respuestas son diferentes. En cambio, miren, si vemos por ejemplo adrenalina, recuerden que les puse el texto con lo que estaba aquí en figura. Vimos que había receptores alfa primero, beta 1, beta 2 con GS. La 2, alfa 2, GI. Con fosfolipasa, la 1. ¿La no tienen? GS, GI, GQ. Y así. Podría dar otro ejemplo, a ver. Histamina. S, Q. Acetilcolina. I, Q. Ya no, por ejemplo, con la S. Y así. Entonces, ¿ven? Cada uno entonces tiene que para que memoricen uno por uno. No es solo para que podamos comprobar lo que hasta ahora estamos pregonando, ¿no? O sea, vean ustedes cómo el organismo ha particularizado las cosas. Al final de todo esto, trabajando solamente, vean, con proteína G a la mano, tenemos 5 grandes funciones propias que se van a dar en el organismo. Uno de ellos son las enzimas, las propiedades enzimáticas, canales iónicos y transportadores, eso vemos poco, pero lo hacemos cuando hemos hecho digestión, transporte, a la semana antepasada inclusive cuando hicimos transporte de bilirrubina. Maquinaria transfusional solamente la semana que pasó, pero va a ser un tema de biología. Motilidad controlada prácticamente no lo tocamos, eso va a ser fisiología. Se pospuso mantenerse ketónico, como dicen, tampoco, casi no trabajamos, pues algo excepcionalmente, que usamos algunos ejemplos, cuando decimos, por ejemplo, cómo se secreta la insulina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los cortisol, etc., como modelos. Eso lo hacen ustedes, o lo van a hacer, me parece, más del próximo ciclo, en Morfo 1, la segunda mitad, les va a hacer todo eso. Pero para eso primero hay una condición, ¿no? Ya tienen que probar. Tienen que aprobarlo, ¿no? Porque ustedes están recordando, al menos como yo aún siempre se los he dicho, cuando mismo responden, ya están diciendo, no importa, puede haber tenido los errores, no es problema. ¿Quién no tiene errores, no? Pero de esto justamente lo vamos aprendiendo. Alguien lo dijo más adecuado, no podemos decir mejor ni nada por el estilo. Pero ya, por lo menos eso uno va recordando, tiene que retroceder un poco en sus conocimientos a esto, que vamos a poderlo entender, porque si no, como le digo, lo aprendemos de memoria y lo vamos a repetir como loritos. Para el examen pueden sacar excelente nota. ¿Y qué van a hacer en el próximo ciclo? En modo, sí pueden pasar por un disco, sin ver. ¿Pero qué va a ser en modo? No, eso nunca hemos hecho. Química, no, química. La clásica, ¿no? Es el profesor de modo. ¿Y qué han hecho en modo? ¿Qué le dicen ustedes? Puro ciclo de qué, profesor. Todo el ciclo se ha pasado haciendo ciclo de qué. ¿Por qué? Porque cada tema de los ciclos de qué, pues supongo que lo mencionan así, pues no. Pero no es eso, sino hay que recordarlas. En fármacos van a volver a usar todo esto. No, y a cada vez. Porque ¿qué hacen los fármacos? En resumen, en pocas palabras. Modifican esto. Modifican comunicación celular, haciendo lo que esté más. No se lee. Para nosotros o para las bacterias, indudablemente, ¿no? Eso. ¿A qué se traduce todo esto? Vean, a 7 grandes cosas. Este es un ejemplo, por si acaso, el artículo está completo, está la explicación de esto. Es un ejemplo nada más de glucosa, o sea, el metabolismo de glucosa. El metabolismo pues es no solamente para todos, sino porque usan con la glucosa. Porque es un modelo de estudio. Siempre hemos dicho que la glucosa parte de toda la cadena metabólica, por eso está explicitado por allí metabolismo de la glucosa. Pero también vean ustedes, en nuestra idea, los marcapasos, que son propios para el corazón,
Quimiotaxis también tienen que pasar bioquímica primero, lo van a ver el próximo ciclo en inmunología, ¿no? Todo lo que son formas de regulación inmunológica, uno de los primeros caminos es la quimiotaxis, ¿no? Función cardíaca, ya le dije ya, pero estamos hablando, lo vemos nosotros, plasticidad sináptica, con algunos casos clínicos, función de la hipófisis, muy ligero, lo hemos mencionado nada más la semana pasada, a la hipófisis, parasita media, y con un par de ejemplos creo que de cada uno. En fisiología sin detalles, un poco más de detalles. Y en morfo van a ser toda la segunda mitad de todo eso. Hipotálamo, hipófisis, ¿no? Pero al final, nosotros, ¿qué es lo que buscamos con todo eso? Homeostasis. Y esa es la tarea de ustedes también. Puede ser preservarlos, o sea, prevenir, conservarlas o recuperarlas. Porque esa es finalmente la tarea del médico, ¿no? En resumen. Es no solamente tener esto, una homeostasis óptima, que es lo que se debe haber pasado previamente, un desarrollo embrionario que debe ser adecuado. Pero para eso necesitamos también un desarrollo hormonal óptimo. Eso es lo que hemos estado viendo en estas semanas, las 2-3 últimas semanas, cuando hemos hecho genes homeóticos y todo esto. Y nuestra vida transcurre con un continuo aprendizaje y memoria, ¿no? Este aprendizaje y memoria no se refiere solamente a nosotros como personas, sino a nuestras células también van teniendo memoria, sobre todo por supuesto las células inmunológicas. Cuando llega un agente lo van a aprender a reconocer, de tal forma que cuando llega otra vez se tratan de eliminar, y esa es justamente la aplicación, por ejemplo, de las vacunas. Una de las formas de aplicación de las vacunas es recordar nuestro organismo que ese es dañino, entonces que lo reconozca como extraño, porque nosotros tenemos la llamada memoria inmunológica, ¿cierto? Esos linfocitos B tienen que tener capacidad, no solamente B, usted también, deben tener capacidad de reconocer lo que es extraño, y para eso tiene, bueno, en los anticuerpos, los antígenos, inmunológicos. Ya, entonces, pero, como ven, entonces, estas células van a comenzar a trabajar sobre eso. Entonces, hay especificidad, hemos dicho, esto es un poco ya para terminar, esta tercera parte del tema. Si los receptores por estimulación, por supuesto, la proteína G también debe trabajar por estimulación. ¿Cuál es la respuesta? Aumentar el AMP5. Pero ¿qué pasa si es por inhibición? Tendrá que trabajar con GI y por lo tanto el AMP5 disminuye.